Buenos días. Qué bonito, ¿no? Cada día le damos gracias a Dios porque el Señor conoce nuestro caminar y sobre todo Él va trayendo su pueblo de nuevo a su casa, a alabarle y adorarle y sobre todo para aprender lo que Él pone, porque es el que nos da, nos dicta la palabra cada vez que de los que personas que prediquen y estar atento a su palabra, a ponerle oído qué es lo que quiere que se exprese este día. Le doy gracias por sus vidas, de todos ustedes y por los que vienen en camino y ahí en las redes sociales de todas partes en Guatemala, aquí en Estados Unidos, México, que nos gocemos con la palabra de este día, porque el Señor dispuso esta palabra, no yo Rubén, sino el Espíritu Santo fue que fluyó y que fluye en este lugar para poder edificarnos cada uno. Es una enseñanza para todos nosotros. Yo doy gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y darle gracias a Dios por esta lectura que hay, esta enseñanza, este mensaje. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Por todo lo que has hecho en cada uno de los que estamos aquí y de los que no están también, Señor. Bendice sus hogares, bendice su familia y bendice a los pastores allá en Guatemala y a todas las personas que han servido y los que están por servir, Señor. Bendice a todos los misioneros, Señor. Y bendice esta congregación, Señor. A cada uno, donde quiera que se encuentren. Bendice a los muchachos de alabanza que no pudieron estar este día. A Miss Vicky, donde está también. Bendícelos, Señor. Pero abre nuestros oídos para entender primeramente yo y la congregación que está aquí este día, Señor. Muéstranos cada día para ser mejor. En el nombre, sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿no? Que los niños empiezan, como dice la palabra de Dios. Deje que los niños vengan a mí, porque es el reino de ellos. Gloria a Dios. Este día, esta mañana, el título de este mensaje fue puesto por el Espíritu de Dios que Él nos dice todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el llamado de Dios para ti y para mí? Porque a veces decimos, ¿yo qué puedo decir? ¿Yo qué puedo hablar? ¿Yo qué puedo hacer? Hay mucho trabajo que hacer cuando Dios nos llama o somos escogidos por Él. En muchas maneras aprendemos, porque es una enseñanza que nos va enseñando cada día. El servirle a Él primeramente en el trabajo que Él nos ha encomendado. Abran sus Biblias, por favor, en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. El Señor todo el tiempo tiene la manera de cómo hablarnos para entender su palabra y explicarla, porque sí es muy importante tratar de aprender cada día. No es porque diga, pero cada día aprendemos algo nuevo. Aunque hayamos leído la Biblia al revés y al derecho, pero todo día Él nos muestra una palabra de aliento, de esperanza y de fe. Porque en Él está puesta nuestra confianza y nuestra fe. Porque si no estamos puestos y no abrimos nuestros corazones y no leemos, pues no podemos hablarle a alguien de las maravillas que hace Dios. Es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a ver esta parte donde dice, ahí está hablando Pablo, dice,
wow, a mí me encanta como lo que hizo Pablo en el caminar con el Señor. Grandes cosas, un ejemplo de él. Dice, escogidos para salvación. Wow. Pero nosotros debemos dar gracias, siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para la salvación y mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí vamos a parar un poquito. Qué bonito, ¿no? Cuando yo leí esto, y había leído muchas veces la salvación. Wow. Me preguntaba yo mismo, todo llega en el tiempo del Señor. Y digo yo, si yo no hubiera abierto el corazón a Dios, ¿cómo podría haber entendido nuestra salvación para esa vida eterna que un día vamos a estar enfrente de Él ahí, diciéndole, Señor, gracias porque me escogiste? Todos tenemos la oportunidad de abrir el corazón a Dios, pero es el tiempo de Dios. A veces les comentamos a alguien, oramos por alguien, plantamos esa semilla, pero decimos, ¿por qué no ha venido a los pies de Cristo a conocerlo como su Salvador? ¿Por qué? Porque no es el tiempo de uno, es el tiempo de Dios con ellos. Porque a mí me pasó. Muchas veces me dijeron, mira, Rubén, mira, Cordero, pero no hay tiempo realmente. Porque hay que venir con ese amor, ese fervor, ese calor, sentirlo. Y llegamos a un punto que a lo mejor ya no podemos ni caminar con tantas cargas, con tantos problemas. Pero cuando leí este pasaje que estaba escribiendo y meditándolo, dije, la honra y la gloria es para ti, Padre mío, porque tú fuiste el que me escogiste. Te dice la palabra que dice que desde antes de que estuviera en el vientre de tu madre, yo ya tenía escogido. ¿Se imaginan? ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años? Y ni nos imaginábamos conocer su palabra o hablar de su palabra a alguien. Yo me gozo cuando hay gente que ora a uno o que platica, mira esto y esto, o que te dice, oye, pues ¿qué te hiciste? O que, ¿por qué? Nada más pregunta. Por Él todavía vamos caminando, porque sin Él no podíamos caminar. A lo mejor ya no estuviera aquí, pero Dios tenía un propósito en mi vida, como en todos nosotros. Y los que están viendo, es muy importante leer la palabra de Dios, porque en Él está todo. Preguntas, respuestas, el camino, la verdad y la vida. Para vivir una vida santa, como Él quiere que seamos. Lleno de su Espíritu Santo, porque es muy importante. Sí, ahorita como dijo el niño de Ismael y Elisa, amén. Qué bonito, porque así va a ser. Él va a crecer en la palabra de Dios, como todos los niños que nos visitan este día. Es muy importante que sigan caminando en la palabra del Señor. Aunque tengamos la edad que tengamos, caminar, porque esa es la salvación que quiere el Señor, de quitarnos ese castigo que cuando no estábamos con Él era un castigo, era un tormento el vivir con angustias, con problemas, con enfermedades, porque no sabíamos a dónde recurrir. Nada más, Dios, ayúdame, Dios, no, pero sabíamos descansar en Él. Debemos descansar en Él, porque Él dice en Salmo 23, pongan todas sus cargas, descansen en pastos delicados, los pondré. Eso es descansar en Él. No digo que no va a haber una tribulación, una enfermedad, un
algo, pero sabemos dónde recurrir. Levantar nuestros ojos y decir, Señor, te pongo en tus manos este problema porque yo no puedo. Porque eres nuestro abogado, nuestro doctor. Eres el Señor de señores. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros a veces lo miramos muy lejos de las cosas, pero después de esa tormenta viene la luz del Señor. Por eso el Señor quiere que seamos diferentes, pero para poder ser diferentes hay que aprender primero. Y cada día aprende uno algo. Lee uno algo y lo medita, lo vive uno mismo y lo lee otra vez, las mismas pasajes, y va entendiendo la palabra de Dios. Eso es, a mí me da tanto gusto ir aprendiendo, no importa la edad que tengamos, no importa, pero un día yo sé que el Señor va a decir, aquí está. En el momento de encontrarnos con Él, yo sé que no va a decir, bienvenido, mijo, seguiste el caminar conmigo. Eso, debemos estar agradecidos con Él. En el 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Wow. El evangelio, digo, todos vivimos en un mundo donde alguien nos habló, a cada quien, de una manera o de otra, pero Dios puso personas para hablarnos de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Unos llegaron antes, otros llegaron después, pero todo a través de los mensajes, de la palabra, de predicar, como lo estamos haciendo ahora, que cada uno de ustedes lo puede hacer en sus oraciones o sus amistades, sus familias, en sus trabajos. Hablar de Dios, porque eso es evangelización, es el predicar de la palabra de Dios, sembrar esa semilla y ahí se va a encargar. Nosotros, el trabajo de nosotros es llevar ese mensaje que Dios ha hecho en nosotros, en lo que Dios nos ha sacado de donde estábamos y nos ha transformado, nos ha ido limpiando, nos ha ido moldeando, y cada día va haciendo esa limpieza para ser esas personas sin mancha. Porque es tan bonito el conocer a Dios. Porque yo cuando oro, platico con Él, me imagino, como ahorita con todos ustedes que están aquí presentes en las redes sociales, el platicar con Él. Aunque no lo miramos, pero podemos sentirlo. Yo he sentido al Señor muchas veces. Yo he sentido su palpar, he sentido su caminar, que a veces digo, ay, hijo, eso no, pero es el Señor que está ahí. Porque el clamarle a Él día a día es muy importante, y poner en las manos de Dios el día principal antes de hacer las cosas nosotros mismos. Por eso digo, le doy gracias a Dios, y cada uno, a nuestras familias, hablamos en los trabajos, en donde quiera que laboremos, lo que Dios sigue haciendo en todas las familias, porque Él quiere un día que todo su pueblo, todo el mundo lo mire como su Salvador y lo acepte como, porque la salvación es muy importante. Ahora entiendo, y entiendo por mi familia, porque si uno es salvo, nuestra familia se ha salvado, cada quien en el tiempo de Dios. Pero mi esperanza y mi fe está en Él, y un día toda mi familia esté alabando a Dios y leyendo su palabra, porque es nuestra esperanza como padre, como abuelo. Como el Padre Celestial, eso es lo que quiere Él. Que lo miremos como el Padre Celestial, que nos aconseja y nos da buenos consejos para caminar una vida mejor.
Vamos a abrir Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, 21 y 22. Cuando lo tengan, digan un amén, por favor. Es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, 21 y 22. Dice, pues que la gloria es sin pecado. Soy abofetado y os soportéis, mas a lo bueno sufrís y os soportéis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí vamos a parar tantito. ¿Por qué? Si el Señor, lo que pasó durante ese caminar en la cruz, y lo vimos en películas, lo leemos, la gente que lo criticó, lo golpeó, lo que hizo, y él soportó eso. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando le hablamos a alguien, o Dios pone a alguien, a una persona, a veces se ríen de uno, o nos dicen cosas que no son agradables a Dios. Pero ahí es donde vemos la mano de Dios, donde dice ahí su palabra, es soportar. Bendícelos a esas personas. No trates como cuando estábamos en el mundo, me le hiciste, está bueno. No, bendecirlas. Olvidar ese coraje que había, ese rencor, porque hay gente que uno le habla y simplemente, a veces el atender a una persona no es que le moleste, pero es que no tiene a Dios en su corazón. Y digo yo, si Dios, somos ejemplos de eso, hay que soportar ese momento en enojo que dice, ay Señor, pero se lo dejamos en las manos de Dios y Él tomará cuenta en eso, porque Él es justo. Y dice en el 21, dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros y dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es lo que comentaba ahorita de esto. Me pasó un incidente. Diariamente pasan cosas buenas, bonitas, pero hay cosas a veces desagradables. Y a veces dice uno, wow, Señor, toca el corazón de esas personas. Yo sé que es el enemigo que quiere extraernos de la paz, el gozo que Dios nos ha dado. Y sobre todo, ver nuestra fe, nuestra manera de paciencia que Dios ha puesto en nosotros, el cambiarnos, darnos esa paciencia de soportar como Él lo hizo. Porque me pasó una circunstancia el otro día en la tienda, en la Abuela José, en persona como ahorita todavía, usar tu máscara, protegerte por tu bien. Le digo, tiene que usar la máscara, no puede entrar aquí sin máscara. Fue de enojo tan grande, y tenía mucha gente que me dijo, usted se va a imaginar, Dios conoce lo que me dijo y la gente ahí después me dijo. Y me dijo tantas cosas que yo me dije, mire, yo me estoy diciendo que tiene que usar esta máscara para poder entrar aquí. Hizo lo que ella quería hacer, pero yo le dije, Señor, tú toma control de esa persona. Yo no voy a ponerme como ella. Nada más una vuelta, entró y se salió, ella y su hija. Pero había palabras que gente que yo oí, dijo, ¿por qué hay gente todavía así? Y la única constatación que yo dije es que hay gente que no conoce a Dios. Y ese corazón todavía está duro.
Hasta que el Señor cambie ese corazón, ella va a entender y va a pedir perdón a Dios. Si un día ella viene y pide perdón, bueno, gloria a Dios. Pero son cosas que uno, cuando estaba escribiendo esto, dije, Señor, si tú pasaste por tantas cosas, ¿por cuántas cosas no pasamos nosotros? Porque aquí dice tu palabra, soportar, soportar y bendecirlos. Ahí es donde digo, Señor, de veras que nos has cambiado y nos sigues cambiando día a día, nos sigues limpiando para hacer ese ejemplo tuyo, Señor. En el 22 dice, el cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Qué bonito porque Él nos habla con la verdad. Y eso que nosotros tenemos que hablar con la verdad, lo que leemos en su escritura. Porque aquí está toda respuesta. Pero así como hay gente que a veces se molesta, hay gente agradecida. Dice, gracias por una palabra que usted tenía este día y que Dios preparó el caminar este día, para mí y para usted. Porque así es. Entonces dije, wow, dije, Señor, de veras que tú todo el tiempo dices la verdad. Para ti no hay nada que no nos puedas cubrir y nos pueda soportar. Pero hay gente que hay necesidad allá afuera de seguir hablando de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio de dónde veníamos y lo que ha hecho Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Dice, no diría a Jessica, perdóname Jessica, no diría versículo 23 de la primera de Pedro, versículo 23 dice, quien cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba a la causa que juzga justamente él. Wow, dije, ahí sí digo yo, por eso ponemos las cosas. Me ha pasado tantas cosas, son testimonios en vivo, como dice, que me ha pasado en varios trabajos, en varios lugares desde que conozco al Señor. Y yo doy gracias a Él porque en estas palabras hay una palabra que dice sufrimiento y seguir, es seguir caminando. Vamos a subir, pero al fin del día, de todo lo que te pasó, te dice, Señor, gracias porque tú me llevaste y tú hiciste justicia a tu tiempo. Porque es su tiempo de Él. No es el tiempo de nosotros. Quisiéramos que todo se arreglara pronto o que no hubiera esos problemas. Pero probablemente así un día nos comportamos o dijimos cosas que no debíamos antes de conocer a Dios. Y digo, gracias Padre mío porque tú has moldeado nuestros caracteres, nuestras maneras de ser. Y aquí tú dices, aquí tu palabra. Él no amenaza, Él nos maldice, al contrario, Él nos bendice y nos ama porque Él es amor. Y es lo que tenemos que demostrar, el amor de Dios. Porque nada más el amor de Dios puede cambiar nuestros corazones. Porque si no hay amor de Dios en nuestros corazones, seguimos en un mundo como está ahorita. Y allá hay mucha necesidad. Por eso yo miro esto como una enseñanza, un mensaje que Dios para edificarnos todos, porque todos tenemos un trabajo que hacer para servir a Dios. O sea, para mí es una edificación esto, llevarlo a cabo cada día. Aquí en estas palabras, en este pasaje, decía sufrimiento y seguir. Hay que seguirle, no retroceder para nada. Porque retroceder ya conocimos el camino antiguo. Ahora vamos en un camino recto, angosto, que es mejor que el caminar que teníamos antes.
Y el Señor nos va haciendo Él va abriéndose camino cada día para cada uno de nosotros que estamos aquí y los que están en redes sociales, alimentarnos de Él, porque es el mejor alimento que hay. Vamos a abrir Filipenses capítulo 3, 13, 14 y 15. Vamos a empezar a leer el 13. Filipenses 3, 13, 14 y 15. Dice en el 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Gloria a Dios, es lo que explicaba ahorita. Ya no retroceder. Adelante, a esa meta que el Señor quiere que lleguemos un día. Eso a mí me levanta tanto y me orgullece tanto. Digo, Señor, gracias, Señor, porque el Rubén que yo conocía lo ha sido cambiando diariamente. Porque yo miro gente a veces que me duele, porque siento el amor de Él y a cuánta gente no he sido también llorar o sufrir y decir, ¿por qué no cambias, Rubén? Pero vuelvo otra vez a lo mismo, no era el tiempo mío. Hasta que llegó el momento, ese momento y seguirlo, y seguir día a día, y ya no retroceder, porque no está bien. Y es un camino que he caminado con muchos problemas, con muchas maneras de ser, que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a leer en el 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué bonito el proseguir en esa meta. Como cualquier cosa, la hermana, la semana pasada hablaba la hermana de las metas, de los corredores, de los jugadores. Todos tienen su meta, llegar primero a los que corren. Y me acordé cuando ella estaba predicando el mensaje, wow. Y luego cuando estaba escribiendo yo dije, la meta. Pablo decía, yo voy a hacer la meta, ya no es proseguir con el supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Llegar que decir, allá está esperándonos con los brazos abiertos. Aquí estoy, mijo. Aquí está tu meta. Has llegado aquí al final. Qué bonito. Como esos corredores que compiten, ciclistas, y quieren llegar a la meta con esa ansiedad. Así nosotros también. Pero nosotros a través de la palabra vamos aprendiendo día a día que esa meta hay que lograrla. Pero se va a lograr a través de aprender de leer, entender su palabra y llevarla a cabo donde quiera que estemos. Esa es una cosa que a veces hay gente, como a mí se me hacía difícil porque yo no conocía la palabra. Y debo decir una cosa, cuando yo estaba chico, yo fui monaguillo, pero nos llevaban y nos decían, esta es la Biblia de ella, pero no nos explicaban. Y ahora yo entiendo, cada vez que leo un versículo, yo sé que Dios es el maestro y me está enseñando. Y me está dictando, decía, mira, esto es así. Y ahora digo, Señor, gracias, Padre mío. Gracias. Por eso dice, llamamiento de Dios a Cristo Jesús. Wow. Digo, qué bonito es proseguir, es perseverar, es caminar diariamente. Y dice en el 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentéis, esto también os revelará Dios.
Digo, a veces pueden venir cosas en la mente que el enemigo quiere distraernos de ese caminar, de ese proseguir, o de muchas maneras el enemigo quiere distraernos. Pero precisamente por eso día a día hay que estar leyendo, edificándonos, aprendiendo. Porque si no, si nos alejamos de Dios, empiezan los problemas. Porque el enemigo empieza a trabajar de muchas maneras y no hay que permitirle abrir puertas. Por eso hay que estar el tiempo necesario para leer y meditar su palabra. Eso hay que hacerlo cada uno de nosotros, hermanos. Porque si no leemos más que el domingo o un día de semana, bueno, pero lo que leas hay que meditarlo y llevarlo a cabo. Porque si es diariamente el trabajar como un trabajo circular en nuestra vida diaria, así también esto es un trabajar diario, para ir poniéndonos más, ser como Dios quiere que seamos y poder hablarle a alguien, predicar a alguien o orar por alguien, ser testimonio de alguien, porque ya hemos pasado por ese camino y ver el ejemplo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Yo doy gracias a Dios por este momento tan especial, porque aquí Dios nos revela a veces cosas que no nos imaginábamos, pero Él está atento como la niña de sus ojos, ahí, viéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, porque Él está atento a sus hijos todo el tiempo. Pero hay que estar cada día enseñándonos, aprendiendo, porque es un aprendizaje para todos nosotros. Y ahí está la recompensa de Jesús. En este pasaje que está diciendo, es mi recompensa a ti, mi hijo, de Jesucristo. Recompensarnos, perseverar, tener la fe y la confianza en Él todo el tiempo, como ha pasado todos estos pasajes que he visto, esta pandemia, que ha sido tan doloroso para muchas gentes, para muchas gentes ha sido una victoria, una gloria, y le damos gracias a Dios, porque todos hemos padecido de una manera u otra. Pero gracias a Dios estamos parados, Señor, hermanos. Estamos parados y dando gracias a Dios que nos protegió y nos cuidó y nos salvó. Y nos salvó. Vamos a abrir en Efesios 4, capítulo 11 y 12. Once, 12 y 13. Vamos a extendernos un poquito ahí. Cuando lo tengan. Por eso es muy importante, hermanos, cuando digo, abran sus cuadernos, sus Biblias, apuntes, porque es muy importante llevar a cabo una casa, porque a veces se nos olvida qué se leyó, qué se estudió, porque es un estudio para todos nosotros. Dice en el 11, Efesios 4, 11, 12 y 13. Y Él mismo constituyó a sus apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Porque Él constituyó, porque necesitaba de todos esos puntos para llevar a cabo el mensaje. Y va levantando, no porque estemos ahorita aquí, pero cada uno tiene un trabajo que hacer. Dios le ha dado dones a cada uno de cómo orar, cómo dar su testimonio, cómo hablar de una persona de Dios. Y Dios nos va enseñando, nos va preparando para ese caminar que tiene Él. Y servir a Dios, como hizo con sus apóstoles. Dios encomendó que fueran y predicaran su evangelio a toda parte del mundo. Y ahí fueron creciendo, se fueron haciendo más y más y más. Y bautizando en su nombre. Y es lo que está haciendo el Señor aquí, prepararnos a cada uno. De una manera u otra, pero hay que llevar a cabo esa enseñanza.
que es la palabra de Dios. Y cada día aprendemos algo nuevo, porque cada día nos sale una persona diferente por lo que ha pasado. Pero aquí tenemos que instruirnos para poder hablar a esa persona lo que Dios contesta aquí y su respuesta. En el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Wow. Es lo que estamos haciendo aquí, porque aquí lo que estamos haciendo es alimentando al Espíritu de Dios que vive en nosotros, edificándonos, enseñándonos unos a otros para llevar esa palabra, porque esta es una enseñanza, un mensaje para todos nosotros. Precisamente por eso le doy gracias a Dios a esas redes sociales que Dios puso los medios para que aquellas personas que no puedan venir, que se han alejado, no se alejen, hermanos. Al contrario, entre más estemos con Dios, es mejor nuestras vidas, es mejor nuestro caminar, porque ya aprendimos del camino antiguo y ahora es un caminar nuevo, pero nuevo con Jesucristo, porque Él va enfrente con el timón. Por eso aquí donde dice su ministerio para edificación, porque esa es una edificación llevada a cabo uno mismo y aprender uno mismo para llevar a alguien más que necesita, porque allá está fuera de la necesidad. Allá hay mucha gente que no conoce ni de Dios, no saben ni a dónde acudir. Pero por eso Él va levantando guerreros, soldados, servidores de Él para trabajar donde quiera que estemos. Dice la palabra, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Fíjese, yo nunca me imaginé hablar de alguien de Cristo. Nunca. Yo me reía de esa gente que me hablaba a mí. Y ahora yo le pedí perdón a Dios cuando comencé a conocer de Él. Pero aquí dice, a la unidad, esa fe. Porque la fe está puesta en Él. Y si esa fe no hay en Él, no hay conocimiento de Dios. Porque necesitamos conocer a Dios, aunque no lo veamos, pero podemos palparlo, sentirlo, vivirlo uno mismo. Y seguir, Señor, porque miramos milagros en nuestras familias, en nuestros amigos, en muchas cosas. Dios nos ha bendecido grandemente y ha visto milagros que a veces dices, wow, no puedo creerlo. Pero recordemos que para Dios no hay nada imposible. Para uno no es posible, pero para Dios no hay nada imposible. Y digo yo, porque cada día oímos cosas nuevas, cosas que han pasado a mucha gente. Y digo, busca de Dios, acércate a una iglesia, busca. Así lo hice yo un día, pero era el llamado de Dios que me escogió, porque tenía esto especial para uno. Así como todos estamos aquí y a los que no han venido, Dios los tiene escogidos. No nos apartemos de Dios, porque separarse de Dios no nos va a traer cosas buenas, va a haber consecuencias. Por eso precisamente el perseverar, el caminar día a día es muy importante. Y en ese pasaje de Efesios hay donde dice que está hablando Jesucristo, el establecimiento y el perfeccionamiento de la iglesia. Porque nos va a perfeccionar, porque todos somos su iglesia, somos su templo. Y Él quiere perfeccionarnos cada día para ser esas personas que debemos de ser, su ejemplo, ser santos como Él.
porque su palabra lo dice, seamos santos como Él. Porque es importante dejar todo lo viejo y irnos moldeando como Él quiere que nos, sin mancha y arruga. Estemos limpios ante su presencia para poder Él seguir alimentándonos cada día. Porque no somos perfectos. No somos perfectos. El único perfecto es Dios. Por eso Él quiere perfeccionarnos cada día. Fallamos. Pero hay que arrodillarnos y pedir perdón por muchas consecuencias que pueda haber, muchas cosas que pueda pasar, que a veces no nos damos cuenta. Una mirada, una plática, una conversación, algo. Pero decir, Señor, pero ahí está el Espíritu que nos redarguye y nos aconseja. Hay que pedir perdón, primeramente a Dios, y hacer el cambio para ya no volver a ese punto. Por eso, hermanos, es muy importante este día. Para mí es muy importante. Y ahora miro más personas, más hermanos. Qué bonito que yo sé que un día estas bancas van a estar llenas. Porque así Dios va a traer gente nueva, gente de la que vive aquí, de la que está puesta todo el tiempo que ha venido, pero Él sabe a quién va a venir. Pero no nos apartemos de Él. Dice, estaba leyendo en la mañana y aquí se voy a dejar como, para mí es una lectura, una enseñanza para mí en la casa. Dice, no busques una iglesia perfecta. Busca al Señor Jesús en una iglesia que enseñe la palabra tal como está escrita en su Biblia que dejó inspirada. Leer más la Biblia para poder entender lo que Él quiere pagar a nosotros. Qué bonito. Yo creo que ahí hice la conclusión. Si quieren apuntados, Efesios 5, 26, 27 y 28. Lleven a su casa esta enseñanza donde dice esto. Y Hebreos 12, 22, 23 y 24. Cuando leí en la casa eso dije, Señor, gracias, Señor. Porque tú quieres que nos sigamos perfeccionando para tu agrado a tus ojos. Y yo doy gracias este día, Señor, por todos ustedes que están en esas redes sociales. Por eso yo digo, todo pasó porque Él sabía por qué iba a pasar esto, de la pandemia. Para aquellas personas que no podían venir o nos estuvo alejados un tiempo del edificio, pero seguir perfeccionándonos a través de esas redes sociales, que no nos apartemos de su palabra, que sigamos buscando cada día. Y yo doy gracias a Dios por muchas personas que conocemos. Y yo doy gracias porque pudo salvar le voy a decir aquí a Ismael, que yo sé que pasó por un momento muy difícil su familia. Y yo doy gracias a Dios cuando vi la primera vez a través de la enseñanza que da, hablando, cantando. Pero yo sé que todo eso fue un proceso que Dios tenía para él y para su familia, porque ahí es donde Dios se exalta y nosotros tenemos que menguar para dar gracias a Dios que Él tiene control de nuestras vidas. Porque qué bonito. Es un maestro, un pastor, pero Él nunca deja a sus hijos de cuidarnos.
pasaron por un momento muy difícil de la familia, como muchas familias de aquí o que conocemos han pasado por esta situación. Pero le doy gracias a Dios por todo esto. Y hermanos, si no tuviéramos a Dios en nuestro corazón, ¿qué fuera de nosotros? Pero ahora, gracias a Dios, este mensaje, en lo que acaba de leer, para concluir, no busques una iglesia perfecta, sino que busquemos del Señor. Y buscar la palabra de Él, donde que hay que leer, perseverar y congregarte. Porque si no nos congregamos, aunque lo vemos por redes sociales, no es lo mismo, para mí no es lo mismo. Porque congregarse es el platicarse a uno a otro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, mira esto hizo. El conversar, el convivir y compartir la palabra de Dios. Y sobre todo estar aquí atentos, porque no es lo mismo poder por la televisión o por el internet o por lo que sea, a estar en vivo. Claro, cuando hay un enfermo o una situación, bueno, se justifica. Pero gracias a Dios, nos ha mantenido sanos. Y por eso es nuestro Salvador, porque Él nos viene y nos salva. Y yo doy gracias a Dios por este momento. Que enseñanza esta, para mí es un deleite, es lo mejor que puedes comer. Es el mejor alimento, porque su palabra. Y aquí están todas las respuestas y todas las contestaciones que le podemos preguntar a Dios. Y Él sabe por qué. Pero este día nos gloriemos y quiero despediros, que vayan a casa con este mensaje para poder hablarles a nuestra familia, a nuestros hijos, aunque ya estén grandes, o ponernos en oración, porque el Señor se va a encargar de tocar ese corazón, quitar ese corazón de piedra y poner una carne sensible a Él, porque un día así lo hizo con nosotros, conmigo así lo hizo. Y ahora doy gracias a Dios por este momento. Él sabe por qué. Y hay un caminar todavía. ¿Cuánto? No lo sabemos. Nada más Él sabe cuándo. Pero este día, yo doy gracias por todos ustedes, por todos los que no han venido. Pero no se alejen de Dios. Busquen de Dios. Y ahí en redes sociales, donde quiera que esté, en Guatemala, en Estados Unidos, donde quiera que nos miren en Nuevo Laredo. Les quiero bendecir a cada uno, a sus familias, a sus amigos. Aquellas personas que están entrando de nuevo, que no conocían, busquen de Dios. Es la mejor herencia. Es lo mejor que podemos dejar, el conocimiento de Dios. Yo doy gracias y inclinemos nuestro rostro para despedirnos de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, por este mensaje que tú has puesto, Señor, que fuiste tú, Señor, el que habló, Señor, que fuiste tú y que escribió estas palabras, Señor, y que tú explicaste, Señor, para entenderlas cada uno de nosotros, Señor. Llévanos a casa, Señor, a cada uno. Allá en redes sociales, bendice sus hogares, bendice su entrada y bendice cada familia que tú tienes el mañana. Un día nuevo, Señor, para cada uno, Señor. Y llénanos de tu amor, de tu paz y tu gloria y tu misericordia, Señor, y tu gracia a cada uno para poder ser esas personas que quieres que seamos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todos los pastores que están ahí en Guatemala, y bendice todas esas familias, Señor, que están ayudando y que están sirviendo. Para la honra y la gloria es para ti, Señor. Igualmente aquí, Señor, bendice cada familia, Señor. Bendice al pastor Jim. Dale su sanidad por completo, sus pulmones. Y bendice
a Teo, a su familia. Y a cada uno de los que estamos aquí, restáuranos, Señor. Quita todo enfermedad, todo virus que quiera levantarse. Te reprendemos en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Todo eso lo tienes bajo tus pies. Y te damos gracias, Señor. Y llevamos a casa, Señor, este día con esa palabra gozosa. Yo me gozo contigo, Señor, porque tú me has enseñado cosas que me siento tan contento en mi corazón, Señor. Bendice a cada uno y llévanos. Y el pueblo dice, amén. Bueno, Dios me bendiga. Se va a dar un pan.